Entonces, caminar con Dios es ser, dije, justo y perfecto, que significa guardar la palabra de Dios para obedecerla y apartarse del mal o del sistema del pecado del mundo. Pasamos. ¿Qué significa entonces caminar con Dios? Si caminar con Dios es ser justo y perfecto, que significa guardar la palabra del Señor, su justicia, y obedecerle, y por lo tanto la obediencia te separa, te hace perfecto. Quiere decir que guardar la palabra de Dios y ser justo y perfecto abre un abanico, un montón de cualidades, vamos a hablar algunas nada más, que caracterizan a un hombre, una mujer que camina con Dios. Entonces, podés anotar, caminar con Dios, pasame para atrás por favor, caminar con Dios es vivir alimentado por la palabra de Dios. Significa nutriéndose de la fuente de sabiduría, revelación y conocimiento. La Biblia no simplemente es un manual, no simplemente es una referencia. La palabra de Dios es alimento para ese hombre y esa mujer. Si alguien vive con Dios y camina con Dios, la Escritura no simplemente es una norma. La Escritura no es una referencia, no es un manual. La Escritura es su alimento. Por ejemplo, ahora sí pasamos, dice el Salmo capítulo 1, verso 2, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si hace eso esa persona que es justo y perfecto, busca su deleite en la palabra de Dios y medita, o sea, lee pensando, reflexionando en comunión con el Espíritu Santo, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, se nutre, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Caminar con Dios es andar en el Espíritu y en el poder de su fuerza. Es andar en el Espíritu y en el poder de su fuerza. Dice Efesios capítulo 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de sus fuerzas. Gálatas capítulo 5, verso 16, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, una persona que camina con Dios es una persona que anda en el Espíritu, que es fortalecido con el poder del Señor. Desde el momento que fuimos constituidos hijos, ¿habrá algún hijo de Dios acá? ¿Quién es un hijo de Dios? Alguien que ama al Señor. Alguien que ama al Señor. Nadie que no ha nacido de nuevo puede amar a Dios. ¿Okay? Desde el momento que el Espíritu Santo entró en tu vida, que fue en el momento de tu salvación, cuando aceptaste a Cristo, Él te selló con el Espíritu Santo. Sos su hijo, su hija, su propiedad. Te dio las arras de la herencia. Es más, Romanos habla de que nadie es de Cristo si no tiene el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está dentro tuyo en el momento que aceptaste a Jesucristo. Y es en ese momento que Él te dio la energía, la fuerza y la capacidad para vencer toda tentación y el pecado. Para que caminemos en justicia y perfección. El Señor nos ha dado, si hay algo que hace el Espíritu Santo en nosotros, es fortalecernos con el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10, te está hablando en el contexto de la guerra espiritual y te está hablando en el contexto del día malo, de lo que estamos viviendo por causa del pecado. Y te está diciendo que hay que fortalecerse para que, habiendo pasado todo, estar firme. Por lo tanto, el sello de la victoria del creyente es que, habiendo pasado la prueba, permanezca firme. Usted va a estar firme, porque el Espíritu Santo te da la capacidad, dije, la energía, la fuerza y el poder para vencer, en primer lugar, toda tentación, vencer al diablo, vencer al pecado. En otro pasaje la palabra de Dios te dice que jamás
seremos tentados más de lo que podamos resistir, sino que fiel es Dios, que juntamente con la prueba, con la tentación, dará también la salida. Porque Él te ha dado la capacidad, diga capacidad, el poder, la capacidad sobrenatural para vencer la tentación, vencer el pecado. Él te da las fuerzas, en primer lugar, Él nos da la fuerza. Por lo tanto, si estás enfrentando una tentación, sabé que hay un premio y un galardón. Bienaventurado el varón y el hombre, la mujer, que resiste la tentación. El Señor lo levanta, lo corona, la levanta, la corona. En primer lugar dije, el Espíritu Santo te da la capacidad. Ahora Pablo te dice, andad en el Espíritu. Alguien que camina con Dios es alguien que anda en el Espíritu. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que es guiado por el Espíritu Santo? Por lo menos tiene dos características. El hombre y la mujer que anda en el Espíritu es guiada por el Espíritu. Tiene dos características. Número uno, el Espíritu Santo te da iluminación, o sea, capacidad sobrenatural para entender la Biblia. Repito, el que es guiado por el Espíritu tiene la capacidad dada por Dios, es el Espíritu Santo en tu vida, el que te da la capacidad de entender la Biblia. Nuestra mente finita y pecadora no puede entender la Biblia, pero vos la entendés y estás entendiendo lo que el Señor te está pidiendo en esta tarde, porque naciste de nuevo y el Espíritu está dentro tuyo. Porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. El hombre natural no puede conocer a Dios ni entender la palabra de Dios. Pero el espiritual, el que tiene al Espíritu Santo, puede entender lo que el Señor está pidiendo. Entonces el que es guiado por Dios, número uno, tiene, dije, capacidad sobrenatural para entender la Biblia, que es lo que el Señor te pide. Podés vivirla, podés entender, podés oír su voz a través de la Escritura. El Espíritu te da testimonio de lo que Él te está pidiendo, te da revelación, te ilumina la verdad. Podés entender lo que Él te ha dado, lo que Él te ha regalado, las bendiciones que te da y lo que Él pretende de tu vida, su voluntad. Es maravilloso. Y en segundo lugar, alguien guiado por el Espíritu Santo no solo es alguien que entiende por capacidad de Dios lo que la palabra de Dios dice, es alguien que tiene fuerza sobrenatural, repito lo que dije al principio, para vencer el pecado. Eso se llama santificación. Es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo te da para vencer el pecado, para hacer morir nuestro pecado. Porque el pecado nos quita el gozo de la salvación. Sergio, te volviste muy loco. No. El pecado en el creyente le roba el gozo de la salvación. Quizás no te puedes separar de las manos del Señor, ni te puede separar de tu posición como hijo, porque vos sos un hijo y una hija, Él te salvó. Te redimió, te selló, te escogió antes del principio de todas las cosas. Él te predestinó para ser un hijo, por lo tanto tu salvación está en sus manos. Pero el pecado nos roba el gozo de la salvación. Nos puede hacer miserables y tristes teniendo todo para disfrutar. Satanás puede tomar lugar condenando y acusando, entristeciendo y haciéndonos perder el gozo. Por eso es tan extraordinario el hombre y la mujer que camina con Dios, anda en el Espíritu, conoce la voluntad de Dios y tiene poder sobre el pecado. Caminar con Dios, andar en el Espíritu. Entonces te dije, alguien que es justo, que guarda la palabra del Señor en su vida, alguien que es perfecto, que su obediencia, alguien que por su obediencia es separado
al ser obediente, tu obediencia te separa del resto del mundo. Caminar con Dios es caminar bajo la ley del Señor, guardar su palabra. Esa es justa, su palabra. Y llevarla a la práctica, tu obediencia, te hace perfecto, porque te separa, tu estilo de vida es diferente. Decís, mirás, esa mujer es diferente. Ese hombre es diferente. Su estilo de vida lo separa. Delante de los ojos del Señor es perfecto, es perfecta. Está, dije, separado. Caminar con el Señor es alguien que se nutre, que se alimenta de la palabra de Dios. Es como una planta que está plantada junto a las corrientes de las aguas. Puede atravesar la sequía, tiempos que no llueve, porque está plantado junto a las corrientes de las aguas. Puede soportar el calor del desierto, porque está plantado junto a las corrientes de las aguas. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque hace la palabra de Dios su alimento diario. Hace la palabra de Dios su alimento diario. Se nutre y por lo tanto tiene conocimiento, tiene sabiduría, revelación, toma buenas decisiones. Alguien que camina con Dios es alguien que es fortalecido, dije, en el poder de su fuerza. En otras palabras, el Espíritu Santo le da capacidad sobrenatural, vigor, energía, lo vigoriza a ese hombre, a esa mujer, para vencer la tentación, vencer la influencia del enemigo, llevar a Cristo, pasar las pruebas y las luchas sin desánimo. Repito, el Señor dice que somos fortalecidos en nuestro hombre interior con el Espíritu Santo para toda longanimidad, y esa palabrita significa que tu estado de ánimo no caiga, que no sufras de depresiones, desánimos, sino que en medio de la prueba y de la lucha digas como el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre, y no pierdan el gozo de su salvación, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alguien que camina con Dios, camina en el gozo del Señor. Amén. Alguien que camina con Dios es alguien que el Espíritu le da la capacidad de entender la Biblia. Sí, pero no es tan fácil. Estás acá y decís, puedo entender. Che, pero esto lo entiende cualquiera. No, la voluntad de Dios no la entiende cualquiera. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo está como está. Por eso el perdido está como está. Porque la voluntad de Dios no la entiende cualquiera. El Espíritu Santo le da a sus hijos, ¿qué cosa? Sabiduría, capacidad para entender la voluntad del Señor. Un hombre que camina con Dios es alguien que es como Moisés. A ver, decí Moisés. Moisés salió de Egipto y dice la Escritura que él salió como mirando al invisible. Vamos a leer. Caminar con Dios, dice, es aprender a vivir como Moisés, que se sostuvo como mirando al invisible. Una vida de fe, o sea, de confianza en Dios y en su palabra. Dice Hebreos capítulo 11, verso 27, por la fe dejó Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí de un aplauso a la palabra de Dios, por favor. La vida del cristiano es una vida de fe. Diga, vida de fe. El Señor dice en su palabra, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Moisés tuvo que salir de Egipto por una palabra de Dios
Y el Señor le dice, acá tengo la tierra, los voy a llevar a la tierra que les he jurado a sus padres. Y Moisés, sin ver nada, como viendo al invisible, se sostuvo. El hombre y la mujer de fe es el hombre y la mujer que se sostiene como Moisés. Caminar con Dios te demandará muchas veces moverte mirando al invisible. Tomás decisiones basado en lo que Dios dice, y quizás lo que Dios dice no condice con la realidad que vivimos. Tomamos decisiones basado en lo que el Señor dice. Eso es caminar por fe, porque caminás en obediencia, y quizás lo que el Señor dice lo condice con tu realidad y tus desafíos. El Señor te dice, orad y pedid y van a recibir. Pero quizás el mundo te está diciendo, es imposible. Estás pidiendo por un imposible. Estás pidiendo por algo que para el hombre es imposible. Maravilloso es el Señor, que es Dios de milagros. Un hombre, una mujer de fe es aquel que camina como mirando al invisible. Por la fe, Moisés pudo salir y llegar y llevar por el desierto a un pueblo y liderarlo. Más de 1,5 millones de personas surcando un desierto. Y él, un tartamudo, anciano. Escuchá, por favor, cuando Dios lo llama a Moisés, no es que era un pibe de 25. Porque si no, alguno piensa que solo no tengo la fuerza de la juventud, hay que ser joven para determinadas cosas. No, Señor, él era un pibe de 80. Era de 80 y tartamudo. Y el Señor le dijo, vení, te llamo desde la zarza, vos vas a libertar a mi pueblo. Ahora, qué loco, ¿no? Moisés, no hubo profeta como Moisés, cara a cara hablaba con Dios. Dios lo respaldó con señales extraordinarias. Cruzó el Mar Rojo con todo el pueblo. Descendía la gloria cuando entraba al tabernáculo. Oía la voz de Dios cara a cara como quien habla con su compañero. Hasta el Señor le permitió ver las espaldas de él. Sin embargo, no dejó de ser tartamudo toda su vida. ¿Y qué te está diciendo? Que las debilidades no son un problema para el hombre y la mujer de fe. Quien mira al invisible, como mirando al invisible, quien mira al Señor, sus debilidades simplemente son excusas que el Señor pone para que lo deseemos más. Repito, quien ama al Señor, sus debilidades, esos aguijones, esos problemas, la tartamudez de Moisés, no era otra cosa que una prueba para que su deseo por Dios se fortalezca y que él dependa del Señor y mirar al invisible para hacer todas las cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Caminando con Dios. Ahora quiero hablarte de lo que el Señor promete para aquellos que caminan con Él. ¿Cuántos van a caminar con el Señor acá? Mirá que caminar con el Señor es ser justo y perfecto. Por acá podemos decir, sí, amén, gloria a Dios. Caminar con el Señor es ser ¿qué? Justo. ¿Y qué? Es oír la palabra del Señor y que sea la norma de tu vida. Y que tu obediencia a la palabra te separe del sistema. Pero todo el mundo va para un lado, pero tu obediencia te hace ir para otro. O sea que la perfección te separa. ¿Qué? Un hombre y una mujer de Dios, justo y perfecto. Pero el Señor le promete, como le prometió a Israel, lo que va a hacer con aquel que decida en esta noche, esta tarde, caminar con el Señor. Dice Isaías 43, verso 1 al 2.
Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto le promete el Señor a todo aquel que camine con Él, a todo aquel hombre, mujer, que decida en esta tarde caminar con el Señor. En primer lugar, número 1, Él te dice, yo soy creador tuyo. Dios nos ha creado. El Señor le dice a Israel, yo soy tu creador, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Él le está hablando al pueblo judío. Israel como nación es creada por Dios, nace en Abraham. Por lo tanto es un pueblo y una nación sobrenatural desde su origen. Dios la constituyó para ser su pueblo y Dios la constituyó y la ha sostenido. No puede haber explicación humana para la existencia del pueblo de Israel si Dios no está con Israel. Él ha estado con Israel en el pasado, está en el presente y estará en el futuro hasta que Cristo vuelva. Ahora, de la misma forma, es con vos y conmigo también, como hijos del Señor. Es lo que está diciendo, yo soy tu creador. Cuando aceptaste a Jesucristo en tu corazón, Él te adoptó como un hijo y una hija suyo. Por lo tanto, hoy te podés parar como un hijo de Dios, una hija del Señor. La palabra de Dios te dice en Juan capítulo 1, verso 12, que a todos los que creyeron en Él, a los que le han recibido, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es simplemente un punto de vista. Un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, diga nacer de nuevo. Pero como convenciendo al diablo, a ver, nacer de nuevo. Ahí está, nacer de nuevo. Vos naciste de nuevo. Y el Señor dice, estos que nacieron de nuevo no fueron engendrados por carne ni sangre, ni varón ni mujer, sino de Dios. ¿Qué significa eso? Que tus padres biológicos fueron instrumentos que usó el Señor para traerte en esta vida, pero que tu verdadera identidad no está en el mundo. Tu identidad, mi identidad, está en Dios. Somos hijos e hijas del Señor. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Quizás tu padre te ha abandonado, quizás tu madre te ha abandonado, no sé lo que ha pasado, pero quien ha nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tengo un Padre en los cielos, tenés un Padre en los cielos, tenés identidad. Maravilloso el Señor. Quien camina con Dios tiene a Dios como su Padre, formador tuyo, creador tuyo. Segundo, Él nos ha redimido. Le dice al pueblo de Dios, Israel, no temas, porque yo te redimí. De nuevo el contexto. Isaías está profetizando al pueblo de Israel. Les está hablando del cautiverio, les está hablando del exilio, les está hablando que venía un tiempo donde iban a ser dispersados, pero desde el último lugar de la tierra Dios los iba a levantar otra vez, que por causa del pecado y la desobediencia fueron esparcidos. Y está hablando de Babilonia, cuando el pueblo judío es rescatado y vuelto del exilio. Por eso habla, yo te redimí. Lo primero que le está diciendo el Señor es, no temas. Y lo mismo le dice a sus hijos, nos dice a nosotros hoy, no temamos, no temas, porque yo estoy contigo en todo momento. Es más, el Señor le dice a los apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Por tanto, id, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. No temas. En otro momento le dice el apóstol a Timoteo, Timoteo, no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de poder y dominio propio. No admitamos el temor. La intimidación viene cuando no hay una identidad clara. Cuando en nuestro corazón no hemos aceptado la verdad de la palabra del Señor, cuando Satanás ha colocado duda, inseguridad y desconfianza, lo mismo que hizo con Adán y Eva al principio, es lo que hace en este momento, en esta generación, viene a sembrar duda, desconfianza, y cuando el cristiano desconfía, duda de lo que Dios dice, es que viene el temor y la intimidación. Por eso el Padre le reafirma otra vez a Israel, no temas. Yo te formé, yo te creé, yo te sostengo. Alguien que camina con Dios enfrenta los temores y los vence en el poder del Espíritu Santo. Él pagó el precio. Usted es un hombre y una mujer redimida, somos redimidos por Él. Hay un precio. Cuando habla de la redención, habla de la persona que era esclava y fue comprada su esclavitud para ser libre. O sea, la libertad es comprada. Lo mismo con nosotros. El Señor nos ha libertado del poder del pecado. Su sangre derramada en la cruz es el precio que Él ha pagado para que hoy seas salvo y puedas tener una vida de victoria. Somos redimidos, diga, somos redimidos. A ver, decirle al de al lado, sos una redimida del Señor. Creo que se lo tenés que repetir otra vez porque no te está escuchando bien. Sos un redimido del Señor. Alguien redimido, alguien comprado por la sangre del Señor. Alguien redimido, alguien que es libre del poder del pecado. Alguien redimido es alguien que vive en libertad. Si usted es un redimido, una redimida del Señor, usted ya es libre. Usted es libre. El Señor nos ha libertado de la esclavitud, del pecado, del diablo y del mundo. Usted puede caminar en victoria. Tenemos redención, caminamos en victoria. Alguien que camina con Dios es un hombre, una mujer redimida, camina en libertad. Nos dio un nombre para caminar con Él. Dice, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, mío eres tú, mía eres tú. Tenemos propiedad. La palabra de Dios te dice que sos su hijo y su hija, porque Él te ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que estás sellada por el Señor. Estás sellado, estamos sellados por el Señor. El anticristo, cuando se desate la tribulación, va a querer hacer esto, va a querer sellar, porque quiere imitar a Dios. Pero gloria a Dios que usted está sellado por el Señor. Tengo un sello de propiedad. Tenés un sello de propiedad. O sea, nadie te puede quitar el sello, está sellada. Es más, no solo Él te selló con su espíritu, sino que te dio las arras de su herencia, que significa, las arras era un término comercial como una seña. Cuando alguien compraba algo en la antigüedad, daba algo de su pertenencia. Entonces se juntaban en las puertas de la ciudad, costumbre, venían los principales y decían, bueno, Juan le compra la casa a Pedro. Juan se saca la túnica y se la da a Pedro. ¿Saben? Miren la túnica de Juan. ¿Ven la túnica de Juan? Sí. Bueno, ahora la tiene Pedro. A ver, Pedro, levantala. Listo. Todo el mundo sabía que la túnica de Pedro era de Juan. Y era la señal de que Juan le había comprado la casa a Pedro. ¿Alguien me está entendiendo acá? El Señor dice, te di mi espíritu, que son mi señal de que sos mi propiedad. Juan se iba. Tenía que hacer los trámites en su pueblo, pero todo el mundo sabía que esa túnica era de él y que se había hecho una transacción y que la venta estaba hecha. Esa casa era de Juan, por más que estuviera Pedro. Entonces, ¿qué simboliza?
que el Señor se fue, pero vuelve por su iglesia. Él te dejó la señal de que sos su propiedad. Sos mío, dice el Señor. Te puse nombre. Mío eres tú. No de tus circunstancias, no de tus problemas, no de tu enemigo. No soy propiedad del mundo, no soy propiedad de los problemas, no soy propiedad de las debilidades o las adversidades que tenga. Somos propiedad del Señor. Alguien que camina con Dios es alguien que sabe su pertenencia. Y en cuarto lugar, la promesa de su presencia y victoria sobre nosotros en las adversidades del mundo. Podemos leer, pasamos la pantalla. No, hay la parte de Isaías, volvelo para atrás, por favor. Seguí para adelante. Había Isaías 43, esa parte, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Israel? Le estaba recordando el pasaje del Mar Rojo. Ellos habían pasado por el Mar Rojo, por las aguas, y habían pasado por el Jordán. Aún habían pasado por el fuego. Les recordaba lo que pasaron, por ejemplo, Sadrac, Mesac y Abednego con Nabucodonosor. En medio del fuego ellos caminaron y el Señor estuvo a su lado. Lo que está representando es todo el abanico de problemas y adversidades de la vida. Le estaba diciendo, todas las adversidades de la vida, no importa si pasás por el agua, pasás por el fuego, pasás por esto, por aquello, todas las adversidades que puedan existir en la vida. Israel, le está diciendo el Señor a Israel, Israel, yo te creé, yo te sostengo, no importa las adversidades, yo estoy contigo. Y lo mismo te dice el Señor, no importa las adversidades, yo fundé la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, lo que está diciendo el Señor es, por último, alguien que camina con Dios no es alguien que no tiene problemas, no es alguien que no tiene adversidades. Alguien que camina con Dios es alguien que sabe que en medio del fuego el Señor está, que en medio de las aguas el Señor está, que en medio del desierto el Señor está, que en medio de la persecución el Señor está, que en medio de la crisis, la enfermedad, lo que sea que tengas que atravesar, el Señor está. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Alguien que camina con el Señor es alguien que pasa las pruebas con su presencia. No importa las pruebas, el Señor estará con nosotros. Y podemos caminar en victoria, en gloria, y ser más que vencedores en Él. Así que yo quisiera orar en esta tarde. Quizás alguno va a caminar con el Señor. Alguna va a caminar con el Señor en esta tarde. Póngase de pie, por favor. Allí en casa nos preparamos para declarar la palabra del Señor. Y ahora sí, vamos a Jeremías y vamos a la declaración profética. Jeremías 20, versículo 11. Y esto es lo que el Espíritu Santo declara, la palabra de Dios sobre el centro cristiano Dios es amor y sobre todo hombre y mujer que quiera caminar con Él. ¿Alguno va a caminar con el Señor acá? Alguno que sea justo y perfecto como Noé. Alguien que anda en el Espíritu. Alguien que tiene el sello del Señor. Diga conmigo en voz alta, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Padre del cielo, necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel, verdadera. Ella es gloriosa, Señor. Y hemos oído tu voz en esta tarde. Y tu palabra nos ha exhortado
para caminar tomados de tu mano, Señor. Y hoy, Señor, tomamos la decisión en nuestro corazón de guardar tu palabra. Nos has exhortado a guardar tu palabra, y no solo a guardarla en nuestra vida, a obedecerla, ser perfectos delante de tus ojos, hombres y mujeres que por su obediencia son separados, personas, Señor, que hacen de la Escritura su alimento y se nutren y meditan en ella de día y de noche, hombres y mujeres que son fortalecidos con el poder del Espíritu Santo y andan en el Espíritu, o sea, tienen luz, entendimiento, tienen poder sobrenatural para vencer y andar en victoria. Hombres y mujeres que caminan como mirando al invisible. Padre del cielo, nos has prometido, Señor, como a Israel, que tú estarás con nosotros hasta el final. Señor, nos has dado identidad. Has sido nuestro Padre Celestial, nuestro formador y nuestro creador. Padre del cielo, tú nos prometes que estarás con nosotros. Nos has sellado con tu Espíritu. Nos has dado las arras de la herencia. Por lo tanto, en medio de la crisis y la adversidad, tú, Señor, nos darás gran victoria. Así como le prometiste a Israel, yo estaré contigo en el fuego, yo estaré contigo cuando pases por las aguas, y nada, ni la llama arderá en ti, ni las aguas te podrán ahogar. De la misma manera, hoy declaramos que ninguna adversidad nos quitará la victoria. Nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.